parte sur de los Estados Unidos de América, things also began to change in the SDA churches. las cosas también comenzaron a cambiar dentro de la iglesia adventista. As you know, there was a point in time in the southern parts of the US, Así como ustedes saben que hubo un tiempo en la parte sur de los adventistas there was a lot of racism. que hubo mucho racismo. That never existed in Adventism. Eso nunca existió en lo que es el adventismo. Spanish, blacks, white, and yellow people always used to worship together in the Adventist church. Dentro de la iglesia adventista, lo que eran los hispanos, los blancos, los amarillos, los negros, todos adoraban juntos. But when changes started to take place in the southern states of the US, Pero where cuando los cambios empezaron a pasar en la parte sur de los Estados Unidos, in order to accommodate the state, the church adopted a policy of separating their people. entonces en orden de acomodar el Estado, la iglesia adoptó una política para separar a las personas. Ellen White was not in support of it. Elena White no estaba de acuerdo con esto. She spoke against it. Ella habló en contra de esto, But there were certain leaders pero hubieron ciertos líderes who wanted to promote it in order to be in good favor with the state. Hubieron unos cuantos líderes que quisieron promover esto para estar en buenas con el Estado. So certain people were being treated differently even in the church. Así que algunas personas estaban siendo tratadas diferente aún dentro de la iglesia. Certain opportunities and benefits began to be taken away from some of the church members. Algunos beneficios empezaron a ser quitados de ciertas personas. There was a minister by the name of Louis C. Schiff. Hubo un ministro ya por el nombre de Louis C. Schiff. He was well talented, Él era una persona bien talentosa and he believed that God's people needed to all unite together. y él creía que todas las personas de Dios tenían que estar unidas juntas. He had a church with a mixture of white and black and everybody. Él tenía una iglesia donde estaban blancos, negros y todo el mundo junto. And he invited Ellen White to come and visit his church Y él invitó a Elena White que viniera a visitar a su iglesia, because with the new policy that the church had, porque con la nueva póliza que la iglesia tenía, there were a lot of people who were starting to raise up their own separate churches. entonces muchas personas estaban comenzando a crear sus propias iglesias separadas. Ellen White visited Louis Schiff's mixed church Y entonces Elena White visitó la iglesia mezclada donde hacía Louis Schiff and expressed how happy she was to be able to come to the church. y expresó cuán feliz ella estaba de poder venir a esta iglesia. But when she left, Pero cuando ella se she fue, warned them that things were going to change. ella se preguntó si las cosas no irían a cambiar. And that's when the new policy began to get even worse after she died. Y entonces eso empezó a pasar, las pólizas se empezaron a poner más estrictas luego que ella falleció. Ellen White died in 1915, Elena White murió en 1915 and later on in 1916, y después, en el 1916, things got so bad that Louis Schiff had to end up leaving the work of the conference and supporting a self-supporting church. las cosas se empezaron a poner tan difíciles que Louis tuvo que irse de lo que era el trabajo con la conferencia y empezar lo que fue un ministerio de sostén propio. He did not leave Adventism. Él no dejó lo que era el adventismo. There was a church in California called Berean Seventh-day Adventist Church that he had started. Él había comenzado una iglesia en California que se llamaba la Iglesia Adventista Beriana He had started different churches, y él había comenzado varias iglesias, and this particular church invited him to continue to be their pastor pero esta iglesia lo invitó para que continuara él siendo su pastor, because they heard that he and his wife had to leave the conference because they were trying to force them to agree to things that they could not agree with. porque entonces la conferencia los empezó a forzar a hacer cosas que ellos no deberían de hacer.
he took the work in California. He accepted the invitation from the Berean church. Él aceptó el trabajo de la iglesia ahí en California. And then he changed we registered the church because they also went self-supporting. Y registró la iglesia porque ellos también fueron como ministerio de sostén propio. And they called the church Berean Church of Free Seventh-day Adventists. Y llamaron a la iglesia Iglesia Beriana de los Adventistas del Séptimo Día Libre. Because they wanted to continue worshiping together as usual. A mixed church, worshiping together. Ellos querían continuar haciendo lo que estaban haciendo, una iglesia mezclada, todos juntos. And promoting all the principles of the Bible and spirit of prophecy. Promoviendo todos los principios de la Biblia y del espíritu de profecía. And that is how the first Free Seventh-day Adventist church started. Así es como comenzó la iglesia adventista del Séptimo Día Libre. It was formed in 1915 and it was registered or incorporated in 1916. Así que fue formada en el 1915 y fue registrada en 1916. Since that church had started, Desde que esa iglesia comenzó, they had members in all different parts of the world. tenían miembros en diferentes partes del mundo. Costa Rica was one of the major countries where they had members as well. Costa Rica era uno de los lugares donde había muchos miembros. So they had support, especially among the Spanish, the blacks, and even some of the whites. Así que tenían el apoyo de los morenos y también de las personas blancas. In the year 2007, En el año 2007, God had introduced us to the Free Seventh-day Adventist Charter. el Señor nos introdujo a lo que era el capítulo de los adventistas del Séptimo Día Libre. Because it was not as active as it was in the days of Elder Chief. Porque no estaba tan activo como en los años del anciano Chief. And therefore it became necessary for the Lord to revive it when we saw the church had instituted its trademark of the name Seventh-day Adventist. Y entonces fue necesario poder hacer esto cuando nos dimos cuenta que la iglesia había registrado, como una marca registrada, el nombre de los adventistas del Séptimo Día Libre. Many people do not know that the conference trademarked the name Seventh-day Adventist. Muchas personas no saben que la iglesia adventista registró su nombre. That name should not be trademarked. Ese nombre no debe ser registrado como Like a business. Esto como un negocio, como una marca, pero registrada. Marca registrada. Because businesses trademark their name so that nobody will steal their products. Porque los negocios registran sus nombres para que nadie les pueda robar su producto. So when you register the name of a church, Pero cuando tú registras el nombre de una iglesia, you make it appear as though the church is a business. tú lo haces parecer como que la iglesia es un negocio And you're trying to protect your product. y estás tratando de proteger tu producto. But the product of the church is supposed to be truth. Pero el producto de la verdad, el producto de la iglesia debe ser la verdad. And the truth should be going to everyone. Y la verdad debe de ir a todo el mundo. So there's no need for trademarking the name of a church. Por lo tanto, no es necesario que la iglesia coja su nombre y lo tenga registrado. Because we should be happy if everybody became Seventh-day Adventists. Porque nosotros deberíamos estar felices si todo el mundo es adventista del séptimo día. But the church was taking to court anyone who was using the name Seventh-day Adventist without their permission. Pero la iglesia llevaría a cualquier persona a la corte que use el nombre adventista del séptimo día sin su permiso. So one day we invited a Spanish preacher to our church in Georgia. Así que una vez invitamos a un predicador hispano que viniera a nuestra iglesia en Georgia. And we received a letter from the local conference president
asking us to not to invite that speaker. Y entonces recibimos una carta de la conferencia local de cerca de allí donde estábamos diciendo que por favor no invitáramos a esa persona. Actually, it was the local Spanish coordinator that told us not to do it. Ok, bueno, de hecho fue el coordinador local hispano. He sent us a letter into our office. Nos mandó una carta a nuestra oficina. He sent us a letter. He hand-delivered a letter, or had it delivered in the mail and directly. De hecho, cogió y la mandó por correo y también la trajo personalmente. And also to the church, the same thing. Y también a la iglesia lo mismo, Asking us to not to invite this person. pidiéndonos que no invitáramos a esta persona. We went ahead and invited the person Nosotros de todos modos invitamos a la persona. because we wanted to hear what message the Lord wanted us to hear. Porque nosotros queríamos escuchar el mensaje que Dios quería que nosotros escucháramos. After we did that, Y después que nosotros hicimos esto, we got a letter from the General Conference lawyers recibimos una carta de los abogados de la conferencia de los adventistas del séptimo día telling us to cease and desist from using the name Adventist in our church. y nos dijeron que por favor dejáramos de usar el nombre adventista del séptimo día en nuestra iglesia. But what they did not know Pero lo que ellos no sabían is that at that time we were already in the process of registering the Free Seventh-day Adventist name in Georgia. es que ya nosotros estábamos en el proceso registrando el nombre ahí en Georgia. So we wrote them and told them Así que nosotros le escribimos y le dijimos that we were part of the Free Seventh-day Adventist movement. que nosotros éramos parte de lo que era el movimiento adventista del séptimo día libre.